que por 8 años estuvo jorobada. Ella tenía una carga que de ninguna manera hacía que ella se pudiera enderezar. O sea que no podía ver para arriba. Tenía una joroba. La Biblia dice que Dios no te va a dar ninguna carga que no puedas soportar. Pero ese es Dios. Ese es Dios. Dios no te va a dar ninguna carga. Pero la Biblia dice que Faraón puso cargas pesadas sobre el pueblo de Israel, de tal forma que morían en el lodo, que morían haciendo adobes. O sea que las cargas eran demasiado pesadas. O sea que Dios no te pone cargas pesadas, pero a veces te las ponen los hombres. Amén. Puedes decir amén a eso. A veces el enemigo te pone cargas y el enemigo no tiene compasión de ti. Dios es clemente y compasivo, grande en misericordia, y Él lo que quiere es darte la carga adecuada para que tú madures, para que tú trabajes, para que tú sirvas con gozo, con alegría, entendiendo que la carga de Dios es más que carga, es responsabilidad, más que carga es servicio, más que carga es agradarlo. Entonces realmente no es una carga, es un deleite. O sea, las cargas de Dios no son una carga, son un deleite. Pero entonces el problema es que el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que nosotros tenemos una cerviz y él a toda costa está interesado en que nuestra cerviz esté cargada para que nosotros no podamos levantar nuestra mirada. No sé si alguna vez le ha pasado por momentos que no puede orar, que no puede usted orar, porque está tan angustiado que la misma angustia no le permite orar. Está tan cargado que la misma carga no le permite usted contemplar las bendiciones de Dios, sino que todo lo empieza a ver malo. Y yo le estaba hablando a las mujeres el fin de semana que les decía que un indiferente hace que uno se vuelva indiferente. Pero también una persona que lleva demasiadas cargas, si tú te estás juntando mucho con ella y te empieza a descargar sus cargas, llega un momento en que también eso te puede cargar a ti. No te estoy diciendo que tú no tengas la responsabilidad de oír y de poder ayudar en lo que puedas, pero también hay cargas que tú no puedes llevar. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes 3 o 4 hijos, tienes un apartamento de 2 cuartos, vives con tu mujer en un cuarto y los otros 3 viven en otro. De repente hay un hermano que lo sacaron de su casa y entonces tú no tienes en dónde meterlo. Pero entonces tú asumes esa carga cuando sabes que no tienes la capacidad de poderla llevar. Y entonces de repente resulta que en tu apartamento tienes 6 personas o 7 y solamente un baño. ¿Me comprendes? Es un problema. Es una carga que no puedes llevar, pero que te metiste a llevarla. Amén. Difícil eso. Difícil entenderlo. Pero la realidad es que hasta para la ayuda tenemos que saber cómo poder ayudar. Porque no sé cuántas personas han visto que de repente hay alguien que se está ahogando en el mar y llega alguien y dice, lo voy a ayudar, se tira y el que se ahoga es el que ayudó. Y el otro alguien lo más lo sacó, pero ya no pudo sacar al que estaba ayudando. ¿Cierto o no es cierto? Entonces hay que tener cuidado cómo uno ayuda. Amén. ¿Se recuerda aquel hombre que tocaba y tocaba la puerta de noche y entonces decía, por favor, tengo un viajero, tengo alguien que vino a visitarme y entonces no tenemos cómo comer, por favor, no puedes darnos ayuda, que aquí, que allá? Y entonces el otro le contestó del otro lado, mira, ¿sabes qué? Ya todos están durmiendo, pero lo que pasa es que en Israel todos dormían como tacos. O sea, el papá dormía aquí, la mamá aquí, los hijos y así. Entonces, el levantarse, el tener que ver cómo pasaba encima de todos, era un relajo. Entonces él decía, voy a despertar a toda la familia y todo por cubrir una carga que aquel se hizo responsable de tenerla, porque la carga no era él, sino que era de sus visitantes. Amén. Terrible eso. Entonces, le voy a explicar algunas cosas acerca de lo que quiero hablarles el día de hoy. Levítico 26:13 dice, yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar, ¿cómo? ¿Cómo? Erguidos, erguidos. O sea, Dios no quiere que andemos agachados, Dios quiere que andemos erguidos. Por eso es que dice,
cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas. Pero se lo está diciendo a una generación que está viviendo en un momento donde todos quieren ver para abajo. Porque si no, no estuviera diciendo erguíos, no estuviera diciendo levántate, mira para arriba, mira para arriba. O sea, ¿a quién le está diciendo? A una generación que está decaída. Mire, en diferentes lugares hay diferentes tipos de espíritu, pero en Guatemala ataca la violencia. Y fuerte. El narcotráfico, la violencia, los secuestros, las maras, todo es clima de violencia, es lo que ataca a Guatemala. Aquí no, aquí lo que ataca es la comodidad. Son dos diferentes tipos de potestades. Allá la gente va a la iglesia porque tiene un hijo que lo amenazaron de muerte. Allá a la iglesia la gente va porque ahí es el único lugar donde las pandillas perdonan. Cuando alguien de la pandilla dice, voy a ir a la iglesia, los mismos de la pandilla mandan espías para ver si es cierto. Y si no, se lo truenan. ¿Dónde está Giovanni aquí? ¿Giovanni Castro? Bueno. Él es testigo. Él estuvo a cargo de un grupo allá. Silvia. Águila Siloé. ¿Qué pasaba en Águila Siloé? Era un grupo que rescataba a gente de las maras. Pero de una vez llegaban ahí y tenían que ir todos los días a la iglesia. Y mandaban espías. Y si miraban que no iba todos los días a la iglesia, a ver, contá vos, porque vos tenés experiencia también en eso. Te fascina también, ¿verdad? Pero por favor, habla. No te hagas de rogar. Los buscaban y los perseguían por 2 cuadras de la iglesia, iban a la cafetería, pedían un café y miraban si los que habían salido estaban en la iglesia y si se quedaban todo el servicio, y todavía los llegaban a espiar cerca de su casa, el trabajo, todo, y ellos tenían que andar con un carnet para decir que ellos eran miembros activos de la iglesia. ¿Vos te recordás todavía de aquel que fueron a matar al hospital? Sí, lo fueron a rematar al hospital, lo dejaron caer del alto nivel, del tercer o segundo piso del hospital. Por no ir a la iglesia, lo agarraron en el hospital, lo balearon. Y como lo mataron, lo fueron a buscar al hospital y lo tiraron del tercer nivel del hospital. Esos son los casos de Guatemala. Aquí el problema es la comodidad. En cada lugar hay algo que vencer. Pero ¿qué cree usted que es más fácil de vencer? Mira, ya que viniste, contá aquí. ¿A qué te dedicabas vos en tus tiempos libres? No vayas a decir todo lo que te dedicabas. No, allá en Guatemala, antes de. Bueno, antes Antes de todo. De lo que yo siempre digo. Sí. Me agarraron en curva, hermanos, perdón, Antes de entrar a Águila, si lo ve. No, lastimosamente, uno como se deja ir por lo que todo el mundo hace, pues a mí me gustaba estar involucrado en lo que es la quema de buses, lo que es el desorden y todo, y incluso estar organizando, allá le llaman algo así, y pues de ahí me sacó el Señor y gracias a Dios aquí estoy. Amén. Pero ¿cómo ingresaste a Águilas si lo llegaste así? ¿Quiénes eran los de Águilas? A ver, contá algunas historias sin nombres, ¿va? Sí, no, Águilas Siloé era un grupo que que habían sido rescatados de la delincuencia, y todos eran ya cristianos con años, y ellos se dedicaban a ir a predicar a los lugares donde la policía no entra, a lo cual cuando yo llegué a la iglesia, yo llevé a un amigo que había aceptado a Cristo. Él había sido de la Mara Salvatrucha, y este amigo se empezó a involucrar con ellos, y Dios me hizo un llamado y me dijo: tú vas a trabajar con ellos porque los que yo saqué de las pandillas están acomodados y no quieren ir a predicar a otros que tienen necesidad.
en tu corazón yo he visto que tú tienes el deseo de predicarle a otros y yo te voy a usar. Y así es como Dios me permitió, sin haber sido pandillero, hablarle a este tipo de almas, porque muchas almas aceptaron a Cristo antes de partir con el Señor. Amén. Entonces, en cada lugar hay algo que vencer. Pero el problema es que no es solamente en cada lugar, en uno mismo hay algo que vencer. Que no lo deja a uno andar erguido, porque yo no sé si usted anda erguido, o si hay alguna carga que lo tiene así, o tal vez así, o tal vez ya todo como el chavo, bien engarrotado. Pero puede ser que usted tenga algo que no le permite andar erguido. Mire, esa palabra erguido se dice halak, que significa ir, andar o caminar, pero también significa comportarse. O sea que el yugo de esclavitud que tenía Faraón sobre la gente de Israel no solamente era un yugo de esclavitud con respecto a hacer adobes, sino que era un yugo de esclavitud de contaminación. O sea, contaminación egipcia. Los hebreos aprendieron a comportarse como egipcios, aunque eran esclavos, pero tenían costumbres egipcias. Y entonces ellos por 400 años clamaban, y había un clamor, pero también cuando ya estaban en el desierto se recordaban de los pepinos y de los ajos y de las cebollas de Egipto. O sea que ellos habían sido contaminados con la costumbre, con la vida, con el sistema egipcio. Entonces Dios nos quiere sacar del sistema en el que andamos y presentarnos a nosotros a un sistema donde realmente vamos a caminar erguidos, pero hay cosas que nos están obstaculizando eso, y una de las cosas es el yugo. Y mire, hermano, lo que dice estos versículos que le voy a leer, usted los ha leído aquí en esta iglesia miles de veces, pero se lo voy a volver a leer otra vez. El rey Roboam era el hijo de Salomón. Pidió consejo una vez que ya su padre había muerto a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejas que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor, fíjese bien, de este pueblo y le sirves. O sea, lo que le está diciendo es: si tú te pones un yugo y te metes junto con ellos a participar de sus sentimientos, de sus dolencias, de sus cargas, si tú te haces un rey que comprende el dolor que está viviendo el pueblo, este pueblo te va a servir toda la vida. O sea, no le estaban diciendo a este rey: quítate tu corona, deja de ser rey. No, le estaban diciendo: hazte un rey servidor. Porque tu abuelo fue un rey guerrero, conquistó a todos. Tu padre fue un rey glorioso, con una gloria como ninguno. Pero ahora el pueblo quiere algo diferente, quiere un rema distinto. No quiere ver la gloria de tu padre, porque la gloria de tu padre cuesta demasiado. No quiere ver la guerra de tu abuelo, porque hay demasiada sangre derramada. Quiere algo distinto, un tercer rema, una tercera dimensión. Y la dimensión es: una vez que experimentaste la guerra y venciste, una vez que has vivido la gloria, que no se quede la gloria contigo, hazte inmediatamente servidor de todos. Humíllate, porque al humillarte, inmediatamente la gente va a decir: wow, a pesar de que le heredaron toda la gloria de su padre, él no consideró la gloria como algo que aferrarse, sino que se despojó, se hizo siervo. Y al hacerse siervo se ganó el corazón de todo el pueblo. Todo el pueblo estaría contigo si tú te haces siervo. ¿Se da usted cuenta? Mire, se lo voy a decir más claro, no puede cantar un gallo. Nosotros hemos pasado por un montón de años de lucha hasta llegar al rancho. El rancho es otro tipo de lucha, porque no es la lucha contra los enemigos, es la lucha por la gloria de poder ver terminado ese lugar. Pero una vez terminado ese lugar, nuestros hijos, cuando esté terminado de pagar, cuando eso ya esté caminando, nuestros hijos no pueden decir: wow, no, ellos se tienen que hacer servidores de ese lugar.
mostrarle a las siguientes generaciones lo que ha costado, lo que ha sido sembrado en ese lugar para que eso sea perpetuo. Pero ¿qué pasaría si nuestros hijos a la hora de recibirlo se enaltecen y no? Y entonces ese enaltecimiento les haría que se pelearan entre ellos por algo que no les costó a ellos. Eso fue lo que le pasó a Roboam. ¿Ok? Bueno, veamos, avancemos rapidito pero él dice, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes. Y entonces empezó a menospreciar algo que es sumamente importante en la vida de uno, que es la experiencia. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con la carga? Ahí voy a llegar al punto. Y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado? Diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú haz lo más ligero para nosotros. Así les dirás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, soy más hombre que mi padre. Pero su padre tenía una gloria y un peso de gloria encima que él no la tenía. Amén. Él no la tenía. Vaya, entonces mire lo que dice aquí. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces aquí estaba una situación bien tremenda, porque estaba el yugo paterno con autoridad y el yugo del joven sin autoridad. Hay dos tipos de yugo. El yugo paterno con autoridad y el yugo del joven sin autoridad. Pero este joven tenía 42 años. O sea que no era tan joven. Puede ser que esté equivocado con la edad, pero tenía como 40 años. Pero creo que dice 42 años. Tal vez alguien me ayuda. ¿42 años? Perfecto. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Ayuda idónea. Bendito sea Dios. Vaya, 42 años cuando empezó a reinar. ¿Qué significa esto? Que para poner un yugo necesitas autoridad. Tú no le puedes poner una carga a alguien si no lo haces con autoridad. Pero la autoridad, ¿cómo se gana? ¿Y cuál es la reacción que debe de haber ante la autoridad? Debe de haber una reacción de respeto. Bueno, en primer lugar, el joven le faltó el respeto a su padre. Solamente eso le quitó autoridad. Porque yo he visto que mi apóstol una clave tiene. Mi pastor decía, mi apóstol dijo. En una ocasión el doctor me contó, el doctor me llevó a tal parte. Con el doctor aprendí tal cosa. O sea, con todo respeto, él está respetando la gloria de su papá. ¿Qué es lo que hago yo? Normalmente le cuento cosas que he vivido con él, con mi padre. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Contar cosas que ha vivido conmigo. Y entonces así nos vamos, porque entonces la línea paternal se va a mantener. Y entonces al mantenerse la línea paternal, los que vengan y vean van a decir, wow, este respeta a su padre. Respetó lo que hizo aquel, por muy poco o mucho que haya sido. ¿Verdad? Cuando uno habla bien de sus padres, uno es honrado. Cuando uno habla mal de sus padres, uno es deshonrado. Es fácil. Bueno, mire, ¿por qué le estoy hablando de todo esto? ¿No es este el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo y dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Ok, ¿qué es lo que rompe el yugo? El ayuno. Amén. Amén. ¿Y el ayuno qué es? Es abstinencia. ¿Qué es la palabra abstinencia? Pues dejar de hacer algo que uno desea. Amén. Por lo tanto, todo lo que deseamos muchas veces se nos puede volver yugo. ¿Usted tiene algún tipo de yugo de lo que desea? ¿Hay algo que desea usted fervientemente, continuamente, a cada rato? Y entonces ese deseo lo hace impulsivamente volverse adicto
a algo, vicioso de algo. Por ejemplo, hay alguien que deseó ser jugador de fútbol. Por ejemplo, se echaba buenas chamuscas y todo, y participaba y todo el asunto, y ya lo iban a meter al club, pero de repente algo le frustró su vida y ya no fue futbolista como él pensaba, pero le quedó el deseo. Entonces todo lo que es referente al fútbol, él se alimenta y todo, pero en ese momento en que se alimenta y se alimenta y se alimenta del fútbol y sabe del fútbol y todo, se empezó a volver un vicioso del fútbol. A tal punto que el fútbol le consumió toda su vida porque no podía pensar nada más que en eso. Se volvió un yugo a raíz de que no tuvo abstinencia. Nosotros, los que en algún momento, en alguna área, no padecemos de abstinencia, nos volvemos viciosos. Usted dirá, yo no tengo ningún vicio. ¿Cree usted que no tiene ningún vicio? Sinceramente, ninguno. Vicio de comer, por ejemplo. Ninguno tiene ningún vicio. Mire pues, mire lo que dice acá. Bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Bueno, y no dice que el Señor, no dice el Señor que va a romper todo yugo, y aquí en esta versión está diciendo que es necesario que el joven tenga un yugo. ¿Será que es el mismo yugo o será que hay dos tipos de yugo? Porque mire lo que dice acá: tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que el yugo del Señor es el ser manso. El yugo del Señor es el ser humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es un yugo de esclavitud y un yugo de sometimiento. Hay dos tipos de yugo. Hay el yugo que te ayuda para someterte, para educarte, para corregirte, para ordenarte, para establecerte. Y hay un yugo que te envicia, que te esclaviza, que te hace hacer adobes, que te hace vivir en el lodo, que te hace hacer paja. ¿Cuál de los dos yugos quisieras? Yo quiero el del sometimiento. Amén. Hasta el yugo del sometimiento. Mire, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no sean sometidos otra vez al yugo de esclavitud. Entonces tenemos un yugo que es el de sometimiento y un yugo que es el de esclavitud. La pregunta es, ¿cuál de los dos tenemos? ¿O será que tenemos los dos? ¿Será que estamos siendo sometidos pero todavía no ha sido arrancado el yugo de esclavitud y estamos esclavos de algo? Puede ser que seas esclavo de algo. Mira, voy a leerte algunas cosas. Dice: la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esa esperanza que la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego de la gloria de los hijos de Dios. O sea que, hermano, aquí hay un paso entre ser esclavo de lo que es corrupto y ser llevado a la gloria de ser llamado hijo, pero hijo bajo un yugo de sometimiento. O sea que el hecho de que tú seas hijo no te permite hacer lo que quieras. Ni el hecho de ser hijo te permite estar faltando el respeto, ni tampoco menospreciando a tu padre. Eso no es ser hijo. Amén. No es ser hijo, porque el hijo aprecia lo que el padre le da. ¿A cuántos de ustedes? Mira, Angélica, le voy a poner este ejemplo porque un día vi que Angélica empezó a trabajar la tierra allá en el rancho y me di cuenta que tenía una fuerza que Dios guarde para trabajar la tierra. Y le pregunté algo, entonces ella me dijo: mi papá me enseñó. Contame, ¿qué fue lo que te enseñó tu papá con respecto a la labrada de la tierra?
Cuando yo estaba pequeña, crecí con mi papá y mi papá nunca nos dejó en la casa. Nos enseñó a trabajar como los hombres y nos llevaba a trabajar la tierra, a sembrar milpa, arrancar frijol, a hacer carbón, a hacer todo eso. ¿Y siempre te gustó? A mí me encantó y hasta hoy ¿Nunca día… dijiste, ala, mi papá cómo me pone a trabajar? No, me ¿Cuánto encantaba. trabajabas al día? Nos llevaba desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, regresábamos y todo el día. Y ya cuando yo fui creciendo, yo me metí a sembrar milpa, a cultivar yo. Se vino mi esposo para acá, yo me quedé con mis 4 hijos, seguí trabajando la tierra, yo sembraba sola mi milpa, recogía mis 300 a 200 redes de maíz. Y eso era mi deseo de hacerlo y yo lo hacía. Entonces para mí el trabajo, el cultivo, ¿Qué piensas tú de tu padre? que él fue un buen hombre, me enseñó lo mejor, no me dejó herencia, pero me dejó lo mejor porque hoy me siento capaz para muchas cosas y no, ahí sí que como decimos los chapines, no nos rajamos. Yo no me rajo a la par de un hombre porque tal vez hay varones que hasta le puedo enseñar. Mire, le voy a decir algo. Muchos de los que estamos aquí nos ponemos a trabajar a la par de ella. Me incluyo. Y cuiteamos. Pero fíjese que a pesar de todo ese yugo que le pusieron, porque fue un yugo que le puso su papá, ese yugo la formó, la educó, le dio carácter. Y ese carácter le sirve en la vida para abrirse puertas donde otros no pueden, donde otros cuitean. Ahí ella no cuitea porque está acostumbrada a trabajar 13 horas diarias. Explícame vos, ¿qué fue lo que hiciste cuando eras joven? Después de que tu papito se fue a la presencia del Señor. Bueno, tengo la bendición que mi mamá está aquí, no puedo mentir. No miento. Nos tocaba los miércoles ir a vender paches, me tocaba vender 125 paches al lomo y los sábados tamales. Y lo curioso de esto es de que si no los vendíamos, pasábamos comiendo paches toda la semana. Entonces aprendí a vender fiado también, me tocaba vender fiado. Prefería dejar apuntado para no comer tamales toda la semana. Entonces vendíamos agua pura salvavidas en tambos, pero no teníamos en qué llevarla. Entonces había unos lugares que nos pedían unas oficinas de agua y decían, necesitamos 2 garrafones de agua, y al lomo había que caminar como unas 4 o 5 cuadras con el agua. Y esos de vidrio, que hay que cuidar, se quiebran. Y cuidadito de que… Sí, todavía los botes eran de vidrio. Y todavía eran de vidrio. Entonces sí, nos tocó vender comida en la calle con mi mamá. Sacábamos para esas temporadas, aprovechábamos para sacar, mamá nos creció vendiendo comida y nos tocaba vender rellenitos, chuchitos, empanadas y todo en la calle. Empezábamos a trabajar a las 4 de la mañana, a picar verdura, a limpiar todo. ¿Alguna vez tu mamá o tu papá? Oh sí, mi mamá. No, yo sabía de que no estaba mi papá, entonces tenía la responsabilidad de sacar a mis hermanos adelante junto con ella. Entonces creo que… ¿Qué piensas de tu mamá ahora? Wow, mi mamá no creo que Dios me haya podido bendecir con una mejor madre que ella. Eso es mi madre para mí. Siempre he dicho que tengo la bendición de tener una madre que nos enseñó a trabajar desde pequeños y que ahora soy lo que soy porque somos 4 varones. Y me recuerdo que para ir a los ensayos de alabanza me tocaba lavar la ropa de todos para poder ir a un ensayo de alabanza. Si no lavaba, uy. Si tú te compararas con tu madre, ¿quién es mejor, ella o tú? Ella es mejor. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta el punto? Ok, vamos avanzando en el tema. Estamos en tiempo, fíjese. El Señor no sé por qué ha ido deteniendo el tiempo. Pero entonces llega el momento en que eres libre. Porque aquí dice que vas a ser libre de la corrupción, libre del yugo, libre de todo. Ok,
Pero llega el momento en que también eres libre del yugo del padre. Por ejemplo, ella cuando su papito, no sé si tu papá está vivo o no, ok, fue libre del yugo del papá y ya le tocó ella ser hija. Pero ¿cómo va a ser hija? ¿O con quién va a compartir el hecho de ser hija? Entonces dice que la creación va a ser libre de la corrupción para llegar a disfrutar el hecho de ser llamado hijo de Dios, de compartir con los hijos de Dios la herencia del Padre. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que Él obedeció, ¿verdad? Pero cuando en su obediencia llevó un yugo bien pesado, que lo llevó hasta la cruz, que ahí fue traspasado, fue muerto, fue latigueado, fue hecho pedazos. Y ahí aprendió la obediencia. Y entonces a esa situación viene el padre y llega el momento en que le dice, te tocó el tiempo de heredar, hijo. Pero fue porque en ese momento le quitan el yugo. Entonces llega un momento en tu vida que te quitan un yugo. Que ya eres libre. Ya puedes hacer lo que tú quieres. Ese yugo no está en ti quitártelo, sino que es al padre al que le corresponde quitártelo. El padre es el que te dice, ok, pequeños saltamontes, le decía el maestro Po a Kung Fu, ¿verdad? El día que quites estos frijoles de mi mano, habrás aprendido. Y aquel venía y el maestro cerraba la mano y no le podía quitar los frijoles. Hasta que un día aprendió la maña para quitarle los frijoles al maestro. Cuando lo logró, y aquel salió con su flauta, con su cara así, a recorrer todos los lugares a donde iba. ¿Por qué aprendió? Llegó el día en que le quitaron el yugo. Pero qué triste es quitarse uno el yugo antes de tiempo. No quiero nada. Ok, se quitó el yugo. Y cuando se quita el yugo, sin experiencia, el yugo se lo va a poner Faraón. Terrible, ¿verdad? Ok. ¿Podemos seguir? ¿Todos ustedes están libres? ¿Están ustedes libres? ¿Tienen yugo? ¿Tienen yugo? ¿Tienen yugo? No me han entendido. ¿Tienen yugo? ¿Vos tenés yugo? ¿De sometimiento tenés yugo? ¿Y de esclavitud? ¿Ninguno tiene yugo de esclavitud? Aleluya. ¿Puede decir, no tengo ningún yugo de esclavitud? Aleluya. Yo lo creo. Pero fíjese lo que dice acá la enciclopedia. Ya no la Biblia, sino que la enciclopedia. La adicción es una enfermedad física y emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, en el sentido tradicional es una dependencia, necesidad a una sustancia, actividad o relación, debido a la satisfacción que esta causa en la persona. En su sentido etimológico, adicto proviene de la palabra en latín que significa deudor, que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor. Ok, esa es la adicción y los adictos. No sé si usted es esclavo. Usted me dijo que no. ¿Puede decir el no fuertemente? Mire pues, dice, está conformada por los deseos que consumen los pensamientos y los comportamientos. Ahí es donde se da el síndrome de abstinencia del adicto. Y estos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o el efecto deseado y para comprometerse en la actividad deseada, comportamientos adictivos. ¿Qué significa el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia del adicto dice, no, yo ya no lo voy a hacer, ya no lo hago. Le aseguro, pero mire, le juro por mi madre que no lo hago. Pero adentro está el deseo de hacerlo. No, de veras te lo prometo, papi, te juro que ya no lo voy a volver a hacer. Y lo vuelves a hacer. De veras que no lo hago. Mira, ¿cuántas veces usted le ha dicho a Dios eso?
papito, te juro de veras, ahora sí, de veras, que ahora sí voy a cambiar, te lo prometo. Y al día siguiente otra vez es la misma cosa. O sea, son deseos que te consumen, son deseos que te están esclavizando, que te están atando. Oiga, ¿cuántos tienen yugo todavía? Ya no contestó nadie. Mire, el adicto no controla su adicción, sino que vive en función de la adicción. Este es el eje y el condicionante de toda su rutina. Si trata de salir repentinamente de la rutina, se ve afectado por problemas de ansiedad y por lo general vuelve a caer en el consumo de su adicción, aunque puede dejar de ser adicto después de pasar por una fase llamada mono. Esa fase llamada mono no es el mono que se rasca, sino que es una fase que le hacen a uno volver a entender cuál es el control y cuál es lo correcto. Es una fase en la cual te vas a analizar a ti mismo, por eso se le llama mono 1, y empieza uno a entender. Y ese proceso de entendimiento te puede llevar un día, te puede llevar una semana, un año, 2 años, 25 años, 30 años, 50 años, toda tu vida. Por eso es que muchas veces cuando uno va a los cursos de Alcohólicos Anónimos, la persona que va a hablar dice, me llamo fulano de tal y soy alcohólico. O sea, él se está declarando, se está entendiendo a sí mismo de que él tiene un problema, una enfermedad, una adicción. Algo de lo que puede llegar a ser esclavo si no lo controla. O sea que te vas a quitar el yugo de la adicción y te vas a meter el yugo del sometimiento. Y le vas a decir al Señor, Señor, sométeme a tu voluntad y no a la mía. Y voy a sujetar mi voluntad a ese yugo. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario era un yugo que lo llevaba a él. Señor, voy a aprender obediencia, voy a hacer lo que tú dijiste, voy a concluir la obra, me voy a someter hasta donde se pueda, hasta morir. Es un yugo. Es algo delicado. Entonces, fíjese que llega el momento en el cual la persona se vuelve sin control. Y hay por lo menos diferentes tipos de adicciones. Aquí pusimos 8, pero hay como 12 o más. Pero dentro de esas 8, primeramente están los vicios. El alcohol, las drogas, el tabaco, los psicofármacos, la codependencia, sentimientos o ataduras a personas o a seres queridos. Ludopatía, la adicción al juego, a apostar, a irse a Las Vegas, a Reno, a todos esos lugares. La vigorexia, que es a tener músculos, esa es una nueva adicción. Todos los muchachos, ¿cómo estás? A ver, enséñame tu six pack. Aquel su doble litro le enseña. La adicción al sexo, a la pornografía, a la masturbación, a mujeres, a hombres, orgías, al internet, fijación a la pantalla, estar metido todo el día en la computadora, todo el día. Eso no es un vicio. A la tecnología, la tecnofilia, a la comida, comedores compulsivos. Le voy a explicar algunos de los que yo quiero abordar el día de hoy para ver si usted es vicioso o no. Pero por ejemplo, una persona que normalmente vive su vida mandando textos que no tienen mayor importancia. Hola, ¿cómo estás? Aquí lavándome la boca. Qué bueno. ¿Cuántos dientes tenés? Pues de los que me quedan como 30 y pico. Okay. Ah, qué bueno. Al rato, ¿por dónde andas? Acabo de llegar al trabajo. ¿Y cómo están las cosas en el trabajo? Pues tal cosa. Textos sin sentido. ¿Verdad? Eso es una adicción. Mire, por ejemplo, ¿cuántos se pusieron locos con el iPhone 6 y están desesperados? He ido a AT&T varias veces y no he podido conseguir mi iPhone 6 porque tengo que hacer cola. ¿Cuántos el día de mañana van a estar ahí en la noche en el Best Buy? Voy a ir a comprar una televisión, voy a hacer cola, voy a ver qué hago, voy a pernoctar mi casa de campaña para tener la última tecnología de la moda. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mire, la sociedad se ha vuelto una sociedad adictiva. Con todo respeto, no es que yo lo quiera a usted ministrar como vicioso, pero usted más de algún vicio de estos ha de tener. Si usted le dice a una persona, no puedo vivir sin ti,
me voy a morir si tú no estás. Usted está adicto a esa persona. Está atado, la persona le tiene puesto un yugo. Dios mío, hermanos, ¿cuántos tienen ese tipo de yugo? Hay madres que lo tienen con sus hijos. Ay, que no van a tocar al muchachito porque el muchachito se muere. Es un yugo. Hay padres que lo tienen con sus hijas, que no van a tocar a la princesita porque el padre se muere. Bueno, yo creo que el único yugo que no existe es hacia la suegra, ¿va? Pero hay gente que tiene yugos. A su madre, a su abuelita, a los hermanos. Hay hermanos que se quieren tanto, 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 que si no están juntos se mueren. Está vicioso del hermano. No, de veras. Aunque usted no lo crea, eso es un yugo. Eso es un yugo. ¿Qué estás haciendo, mi amorcito lindo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Aquí estoy pensando en ti. ¿Y dónde estás tú? A llorar todo el día. Por los hermanos. Eso se da mucho en los gemelos, porque los unió algo en el vientre. Entonces, algo le está pasando a un gemelo y el otro está al otro lado. Está, mi hermano le va a estar pasando algo, está atado, hay un yugo. No digamos a aquella persona que es viciosa de tomar pastillas. Mire, no le estoy hablando de pastillas metafetamina ni nada de eso, no, pastillas normales. Hay gente que toma Tylenol porque le gusta tomar. Hoy me duele algo, un Tylenol. Está buscando qué dolores tiene para tomarse algo. Hay gente que es adicta a los fármacos. Hay gente que es hipocondríaca, que tiene ese yugo encima. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta si, mire, hay gente que, digamos, yo amanezco y si me salió una mancha, pues tal vez me estoy volviendo viejo. Pero hay gente que está preocupada por las manchas, tiene contadas las manchas de su cuerpo. Tiene contados los pelos de su cabeza, o sea, todo lo tiene contado. Está muy afanado, está vicioso. Tal vez a alguien le está doliendo, o alguien se está riendo de lo que está pasando en su vida. Pero la realidad es que hay muchos yugos. Y ese es uno de los yugos terribles, los que son adictos a la medicina. Usted va a ver el botiquín, ¡fum!, tiene un montón de medicina. Antibióticos traídos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México. Antibióticos que son prohibidos aquí, que solo con recetas se los dan. Aquí, yo me receto, ya me tomo esto. Ya sé que para las, ¿cómo se llama esto? El Helicobacter pylori tengo que tomarme unas amoxicilinas. Que para la garganta, ampicilina o tetraciclina. Hermano, ya todo lo tiene fríamente calculado. Medio le duele la garganta, ¡pum! Él mismo es su doctor. Sí, es una sociedad adictiva. Dígame, solamente póngase a pensar cuánto tiempo sus hijos tienen un videojuego en sus manos. Vea si no son adictos. Están padeciendo de un vicio, que después ese yugo puede ser cambiado por otro yugo, porque ya el diablo ya los hizo esclavos. Los tiene esclavos de algo, de un juego, de una situación. Y entonces, no estoy diciendo que los niños no jueguen, pero ya cuando un niño juega 6 horas diarias, 4 horas diarias, es porque el niño está vicioso. Hay gente que está viciosa del internet, del Facebook. Salen con sus fotografías ahí con el cepillo de la boca. Me estoy lavando la boca. Estoy subiendo al avión. Ya me bajé del avión. Hermano, de veras, esos Facebook caen mal, hermano. Caen mal. Sinceramente, caen mal. Llenan la red. Aparte de los selfies, ¿verdad? Hermano, qué tremendo eso. ¿Sabe usted que ese es un gran problema? Eso es un vicio. Pero no solamente es un vicio, no es solamente una adicción al selfies, sino que es un gran problema de baja autoestima.
necesitan ser reconocidos. Que ni guapos fueran, o sea, no son muy parecidos. De repente uno está viendo el Facebook y ¡ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? La gloria de Dios. Es un vicio. Esto se llama tecnofilia. Se llama un vicio al internet. Ya no digamos aquellos que son viciosos de sus cuerpos. Los viciosos de sus cuerpos regularmente en la juventud pueden parar anoréxicos. Porque alguien les digo, vos no seas gordo. Y aquel ya dejó de comer y todo. Y está hecho un esqueleto, ya los huesos se le notan. Estoy gordo. Y se sigue viendo gordo en el espejo. A mí me tocó ministrar a una muchachita en el colegio, cuando yo estaba allá en el colegio dirigiendo. Padre santo, qué demonio tan fuerte ese. El de la anorexia es terrible. Se ven gordos y no están gordos. Están bien secos. Es que yo estoy gorda, tengo que bajar más. ¿Cuáles libras? ¿Qué pellejo te vas a bajar? Le digo yo. De veras se lo digo. Es bien tremendo. ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Cómo puede meter un yugo de anorexia en un joven? Lo puede atar tremendamente. Eso es un vicio. Y empieza cuando de alguna manera se desequilibran en el aspecto de que empiezan a comprar relojes, ¿va? Este reloj mide la presión, los pulsos, cuántas libras, calorías bajé, que me comí, y entonces están atados al pulso. Entonces, me voy a comer la mitad de la hamburguesa, porque la mitad de la hamburguesa, y ven ahí, tiene 1400 calorías, yo consumo 2100, ok, entonces una hamburguesa me voy a comer en el día. No estoy diciendo que eso no sea bueno desde el momento en que de que te cuidas, pero cuando se vuelve una obsesión es un vicio. Es un vicio. Y llega el momento en el cual cuántos músculos tengo y en dónde está, y se vuelve una situación obsesiva. Eso es un vicio. Ya no le gustó el mensaje. Siento esa pesadez en el ambiente. Así que renuncia a todo eso. Bueno, quiero preguntarles una última cosa. ¿Tienen yugo o no tienen yugo? ¿De esclavitud o de sometimiento o los dos? ¿Cuántos tienen los dos? ¿Quiere que siga? Hay gente que tiene obsesión por la comida. ¿Verdad? Ese es un gran problema. Hay que trabajar eso, porque es un yugo. Y entonces se recuerdan que dice que el ayuno que el Señor escogió fue para romper todo yugo. Entonces el ayuno es abstinencia, es abstenerse, es lo contrario a la adicción. El ayuno es lo que rompe la adicción. O sea que si tú tienes una adicción de televisión, haz un ayuno de televisión. O sea, lo que te estoy diciendo es, sé abstemio de ver televisión y vas a tener un cambio de vida. Amén. Mire, ¿qué pasa con los celosos? Hay gente que es bien celosa. Ese está adicto a la persona. El celoso regularmente es un adicto de alguien. ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Hermana, pero ¿por qué es usted? Es que usted no lo conoce, hermana. No. Shh. Calma. Paz a tu corazón. Vive tranquila, sométete. Recibid mi yugo y sed mansos y humildes de corazón. No, es que mire, hermano, este es un sinvergüenza bien hecho. Ok, pero ¿cuál es la sinvergüenzada que ha hecho el hombre? Mire, yo no sé, no tengo exactamente la idea bien concebida, pero yo sospecho, hermano, y yo tengo el don de la sospecha.
Me está jugando la vuelta. Mira, hermano, hay gente que es celosa, hermano. Sí, cabal. Leche con pan. Está terrible eso. ¿Cuántos han vivido el problema de tener una persona adicta a ustedes? ¿De dónde venís? Espérate, déjame olerte. ¿Y ese olor? Pues ese sudor, pura cebolla. No. ¿Con quién comiste tacos? Te siento olor a taco. No, hombre, es que sudé todo el día, hombre. Calma. Es un gran vicio. Las personas son vicio. Mi muchachito, te voy a esconder de las garras de esa mujer. Mamá, pero es que... No, nociva para ti. Veneno. Celosa. Morir la pobre madre. ¿Cuántos tienen yugo de sometimiento, de esclavitud? Bueno, sigamos mejor. Como se discutió en el debate, naturaleza versus naturaleza, la naturaleza biológica de las cualidades innatas individuales puede dar cuenta de muchas decisiones y acciones, como una historia familiar en la que la genética, el ADN y otros trastornos mentales permanecen en estado latente durante generaciones y luego se desencadenan. Los proveedores de tratamiento profesionales tienen diferentes opiniones acerca de este tema. Significa que el adicto de una cosa puede ser que produzca hijos adictos de otra. Porque la condición de adicción es una condición genética. O sea, con todo respeto, esa condición viene desde el huerto del Edén, cuando la mujer cayó por lo que la serpiente le dijo, la hizo su esclava, le puso un yugo. Y de ese yugo ha venido de generación en generación, de generación en generación, y la gente tiene esa conducta adictiva. ¿A qué quiero llegar? A que nosotros como hijos de Dios tenemos que romper los vicios o el vicio que tenemos. Yo creo que usted ya sabe cuál es o cuáles son. Varias regiones del cerebro también están involucradas en los mecanismos biológicos de la adicción. Más notablemente la liberación de dopamina, que se desencadena por una amplia variedad de fármacos en una amplia variedad de formas, juega un papel en cualidades de refuerzo de estímulos. O sea, la dopamina estimula, pero hay quienes sacan excesos, entonces quieren vivir estimulándose. Por ejemplo, usted ve a esos tipos que se tiran en una moto y ¡pum!, dan vueltas de gato así, y ¡pam!, caen con la moto para, y todo el mundo dice, pero ¿y este cuate cómo es que le hace para hacer eso? ¿Qué valor tiene de saber que se va a matar? Pues eso es un vicio. Ese está enfermo, ya no le tiene miedo a la muerte, lo que quiere es adrenalina para vivir. O sea, vive de una sobredosis de adrenalina en su cuerpo y entonces se volvió un vicioso de estar pasando por momentos tensos. Ese mismo tipo de vicio es el que tiene el enfermo sexual. El enfermo sexual necesita experimentar diferentes situaciones sexuales para poder llenar un estímulo. Y en ese llenar y llenar y llenar, se va involucrando y se va involucrando hasta que queda atado. Solo un amén se oye. Ya terminé. Bendito sea Dios, dijo alguien por ahí. Mire, vayamos al grano. El Señor me dijo que estamos viviendo en una sociedad de adicciones y que de alguna u otra manera su pueblo y sus ministros hemos sido afectados por algún tipo de adicción.
que nosotros debemos de pedir al Señor que la libere. No sé cuál sea la tuya, pero el punto es que todos tenemos que reconocer que hay algún tipo de adicción. Y si es así y usted quiere renunciar, véngase aquí al frente y vamos a orar en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Esta vez que usted pase al frente, reconozca cuál es el problema que usted tiene. Piense bien cuál es de lo que va a renunciar. Y le recomendaría de una vez que hoy mismo se decretara usted un autoayuno. Así en su corazón, no sé cuál.